Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3. Está conformado por Nayeli Sánchez, Eridania Rodríguez y Yamilet Núñez. Estaremos tratando el tema bases teóricas y epistemológicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este tema tenemos los subtemas que son teorías conductistas, teorías cognitivas, teorías constructivistas, teorías técnica, interpretativa y crítica, enseñanza e información por competencias y estilos de aprendizaje. En este momento le estaré tratando lo que son las teorías conductistas. Antes de decir en sí la definición de esta teoría, me gustaría hablarles un poco de lo que es el conductismo. Este, ya mencionado, surge de una teoría psicológica y posteriormente se adapta a su uso en la educación. Esta es la primera teoría que viene a influir fuertemente en la forma de cómo se entiende el aprendizaje humano. Estudia la conducta humana, que es observable, que es basada en estímulos externos y en las respuestas a estos estímulos. El conductismo es el estudio experimental, objetivo y natural de la conducta. Para Skinner, el conductismo es una filosofía de la ciencia de la conducta. La teoría conductista es entendida como asociativa, más precisamente como un asociacionismo conductual. La teoría conductista se desarrolla principalmente a partir de la primera mitad del siglo XX y permanece vigente hasta mediados de este siglo, cuando surgen las teorías cognitivas. Esta, desde sus orígenes, ha intentado hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir esta conducta. Esta se centra en la conducta observable. Su objetivo es conseguir una conducta determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla. La teoría conductista postula el aprendizaje por condicionamiento a través del modelo de estímulo-respuesta. Los conductistas estudian el aprendizaje concentrándose en las conductas abiertas que pueden ser observadas y medidas. Ve las conductas como determinadas por eventos externos al aprendiz, por estímulos que producen respuestas o por reforzamiento que mantienen estas relaciones estímulos-respuestas. En la teoría conductista, el sujeto es pasivo, es decir, que responde a las complejidades del medio. Lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta observable de un sujeto, como éste actúa ante una situación en particular. No están interesados particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que postulan la objetividad, en el sentido que solo es posible hacer estudio de lo que se puede observar. Ahora les estaré hablando sobre la teoría cognitivista, que es un poco más amplia que la anterior. Esta es una de las teorías del desarrollo humano que estudia los cambios en la manera de pensar a través del tiempo. Es uno de los recursos centrales y quizá mejor investigados en las personas mayores. Los recursos cognitivos se dividen en una serie de subprocesos y solo una observación bien diferenciada puede aclarar los fenómenos de su desarrollo. Esta se basa un poco en lo que es la psicología, porque es quien estudia esta teoría. La psicología cognitiva es la que se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Esta tiene como objeto de estudio
los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. Por cognitivo entendemos el acto de conocimiento en sus acciones de almacenar, recuperar, conocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. El gran Piaget, este es conocido como el mejor representante del cognitivismo. Es un psicólogo suizo, se licenció y doctoró en 1918 en biología en la universidad de su ciudad natal. A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones psicológicas de Zúrich y París, donde desarrolló su teoría sobre la naturaleza del conocimiento. Publicó varios estudios sobre la psicología infantil y basándose fundamentalmente en el conocimiento de sus hijos, elaboró una teoría de la inteligencia sensorio-motriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica basada en la acción que se forma a partir de los conocimientos incipientes que tiene el niño de los objetos permanentes del espacio, del tiempo y de la causa. Este famoso psicólogo suizo, preocupado por las razones por las que los niños son capaces de resolver ciertos problemas a una determinada edad y si lo pueden hacer en edades posteriores, desarrolla uno de los estudios más completos sobre el desarrollo cognitivo. Elaboró la primera descripción científica coherente y completa desde el punto de vista lógico, el desarrollo intelectual o lógico del niño. Pretende estudiar la génesis del conocimiento desde el pensamiento infantil al razonamiento científico adulto. Piaget parte de la convicción de que el desarrollo es el resultado de un proceso de construcción por el que el niño va edificando y corrigiendo afectivamente a lo largo de etapas de creciente complejidad los esquemas a través de los cuales se interpreta el medio ambiente y actúa sobre él. Centró su investigación sobre la inteligencia y el pensamiento en la búsqueda de conceptos formales que expliquen la conducta. La teoría cognitiva se basa en las etapas del desarrollo cognitivo. Esta fue propuesta por Jean Piaget y trata del aprendizaje que posee el individuo o ser humano a través del tiempo mediante la práctica o interacción con los demás seres de su misma u otra especie. Es la teoría que nos indica que existen cambios cualitativos en el modo de pensar de los niños, que desarrollan una serie de 4 etapas entre la infancia y la competencia. Perdón, entre la infancia y la adolescencia. Estas etapas son sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. La sensoriomotriz va desde los 0 a 2 años. Esta determina la inteligencia toma la forma de acciones motoras. En esta etapa los profesores deben intentar proveer un ambiente que estimule a los niños a jugar con los objetos. Los niños a esta edad piensan con sus ojos, oídos y manos. Es decir, que los conocimientos los van adquiriendo a través del sentido de la vista, del tacto y del oído. Estos aprenden poco a poco a generalizar sus actividades a una gama más amplia de situaciones
y a coordinarlas en cadena cada vez más largas del comportamiento. La etapa preoperacional va desde los 3 a 7 años. La inteligencia en este periodo es intuitiva. Su naturaleza en esta edad, según Piaget, es que los niños adquieren habilidades de representación en el área de las imágenes mentales y especialmente de la lengua. Estas están orientadas a sí mismos y tienen una visión egocéntrica, es decir, que los niños en esta etapa pueden utilizar esas habilidades para tener una visión del mundo desde su propia perspectiva. Algunas funciones que se dan a conocer en esta etapa es la función simbólica, que se caracteriza por el uso de símbolo mental, palabras o dibujos que el niño utiliza para representar lo que no está presente físicamente. La centralización, esta dice que el niño se concentra en solo un aspecto del estímulo o de la situación que esté atravesando en ese momento. El pensamiento intuitivo, que es cuando el niño cree en algo sin saber por qué, solo lo cree intuitivamente. El egocentrismo, el niño ve todo desde su propia perspectiva, es incapaz de ponerse en la situación del otro. La serialización, esta es la capacidad del niño de organizar las cosas por tamaño, forma u otra característica. La clasificación, que es la capacidad de nombrar e identificar objetos según su apariencia, tamaño u otra característica, que es bastante parecida a la serialización. La inhabilidad de conservación, esta es la incapacidad del niño de percibir la transformación de la forma, masa o volumen cuando la forma inicial del objeto ha cambiado. Y por último, el animismo, que es donde el niño cree que las cosas inanimadas tienen vida. Por eso se ve, por ejemplo, a una niña jugando con su muñeca y le da de comer, la carga, cree que está llorando, etcétera. Otra de las etapas es la de las operaciones concretas, que va del niño de 8 a 11 años. La estructura cognitiva durante esta etapa es lógica, pero depende de referentes concretos. En comparación con niños preoperacionales, que es la etapa anterior, los niños en esta etapa pueden considerar el punto de vista de otra persona y considerar más de una perspectiva simultánea con su proceso, el pensamiento siendo más lógico, flexible y organizado que en la niñez temprana. En esta etapa los niños usan más el pensamiento lógico para observar los objetos, personas y eventos. Tienen una mejor comprensión de conceptos espaciales desde la causalidad de categorización, el razonamiento inductivo y deductivo y de la conservación. También pueden tener un orden específico y lógico en cuanto a modo de acomodar los objetos. El pensamiento egocéntrico se va desvaneciendo paulativamente y el niño tiene más experiencias con sus amigos y hermanos. Otra de las etapas es la de operaciones formales, que va del niño de 12 a 15 años. En esta, el pensamiento implica la capacidad de hacer abstracciones. Son capaces del pensamiento lógico y abstracto. Pueden también razonar teóricamente. Y en esta, especialmente, Piaget consideraba la última etapa del desarrollo de los niños. También se dice que en esta etapa los individuos van más allá de las experiencias concretas y piensan en términos abstractos más que lógicos. Como parte de este pensamiento, los adolescentes desarrollan imágenes de circunstancias ideales. También pueden pensar cómo podrían ser los padres ideales, comparar a sus padres con
con esta idea y entre otras. En esta etapa también comienzan a considerar posibilidades para el futuro, se fascinan con lo que pueden llegar a ser. En la resolución de problemas, los pensadores operacionales formales son más sistemáticos, desarrollan hipótesis sobre el por qué algo está ocurriendo de la forma que lo hace y después evalúan esas hipótesis de forma deductiva. Los chicos a esa edad ya pueden pensar en términos más abstractos y prueban mentalmente sus hipótesis, las aceptan o rechazan según los resultados de los experimentos mentales. Por tanto, pueden trascender el aquí y ahora para comprender las cosas en función de la casualidad, para considerar posibilidades y realidades y para formular y aplicar reglas, principios y teorías generales. Hasta aquí mi participación. Los dejo con mi compañera Eridania, que va a continuar con el siguiente tema. Hola, mi nombre es Eridania y le voy a definir lo que es el constructivismo, la teoría crítica, la teoría interpretativa y la crítica. El constructivismo, según Piaget, surgió en los años 1970 y 1980, dando lugar a la idea de que los estudiantes no son receptores pasivos de información, sino que van construyendo de manera activa sus conocimientos. Esta se realiza a través de las interacciones con el medio. Por ello, la importancia de proporcionar el espacio y recursos necesarios para promover su aprendizaje. Según Vygotsky, esta se basa en el aprendizaje sociocultural del individuo. Él considera el aprendizaje como el mecanismo fundamental en el desarrollo del niño. Un ejemplo de constructivismo es que cuando el docente detecta que un grupo de estudiantes tiene mayor desarrollo intelectual en el área musical, las actividades para este grupo deben realizarse de manera que el niño aprenda cantando. La teoría técnica, según Keynes, son las estrategias y criterios que se manejan durante el proceso curricular y están relacionados con la sociedad y la cultura de manera individual. Es decir, que en esta teoría el currículum es entendido como un plan secuencial de procedimientos. En la teoría interpretativa, esta busca comprender los procesos y enseñanza del aprendizaje y sobre todo las interacciones docente-alumno y alumno-alumno en el contexto que tenga lugar. Esta comprensión se realiza mediante una práctica deliberada y a partir de un análisis cualitativo, tal como son percibidas e interpretadas por sus protagonistas, que son Lira en el 2004, Ruiz en el 2005 y Sierra y Pérez en el 2007. Un ejemplo de la teoría interpretativa es que cuando un ladrón de carteras exitoso puede tener la misma educación que un profesor, pero el ladrón de carteras siempre va a ser considerado un estatus bajo, mientras que el profesor será considerado siempre de manera que tenga su estatus de manera alta. Su prestigio nunca bajará. En cambio, la teoría crítica, según Freischluss en 2004, define la teoría crítica como el análisis dominador para favorecer el cambio social. En otras palabras, la teoría crítica no es más descriptiva, sino más bien que es considerada como un plan, como una manera de investigar el cambio social mediante logros y conocimientos de las fuerzas de la desigualdad social. Un ejemplo es cuando en el proceso de una industria los trabajadores producen algo que no va a pertenecer a ellos. Sin embargo, el factor para satisfacer los trabajadores de la industria son los salarios que les dan la sensación y logro y le dan sensación y logro y así reducen la inconformidad del lugar de trabajo.
Ahora la dejo con mi compañera. Ahí, ya. Ya. Yo voy a hablarles acerca de la enseñanza y formación por competencia. Pues yo bien defino la enseñanza como un proceso de adquisición de nuevos conocimientos y aprendizaje. Pero Feldman en el año 2002 dice que la enseñanza no solamente se define por el éxito del intento, sino por el tipo de actividades en las que ambos sujetos se encuentran comprometidos. También dijo que la enseñanza expresa un propósito, no un logro, y estoy de acuerdo con esa parte ahí, porque cuando él dice que expresa un propósito, él se está refiriendo a los objetivos que nosotros pretendemos alcanzar o que ustedes pretenden alcanzar. Hablando del tema de la formación de competencias, Espinosa Freire en el año 2016 dice que cuando nosotros hablamos del tema de formación de competencias, principalmente formación de competencias por docentes, nos estamos refiriendo a las competencias profesionales, puesto que al reconocerlas estamos haciendo alusión a las aptitudes, conocimientos, capacidades, habilidades profesionales que ha de tener el docente para un buen desempeño de su profesión y para las resoluciones de problemas en el contexto de la misma. Además, aparte de eso, un marco general explica sobre la formación de competencias que ha de tener el docente para el ejercicio adecuado de su profesión. Son los aspectos referidos del proceso de enseñanza y aprendizaje, aquellos aspectos más relacionados con la propia personalidad del profesor. Es decir, que el profesor tenga la esperanza y las ganas de enseñar de forma justa, con amor y compasión en la que se hace. Eso lo explicó Escudero en el año 2006. Por otra parte, Bonzo y Herrera en el año 2009 definen la formación de competencias de docentes como un conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y valores necesarias para una docencia de calidad. Una explicación que me gustó bastante fue la explicación que dio Blanco también en ese mismo año, que fue en el año 2009, que él dijo que en abordar el tema de la formación de competencias es como dar un viaje hacia los resultados de estas aplicaciones, que se refiere más bien a esas destrezas y habilidades. En otra palabra, que dijo que las competencias de formación se refiere a un saber en hacer en el contexto. También dijo que las competencias se demuestran a través de la destreza de una persona, quien esa persona es evaluada, medible y observada. También dijo que las competencias se visualizan, se actualizan y se desarrollan a través del desempeño o realizaciones en los distintos campos de la acción de la acción humana. Los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son los rangos cognitivos, efectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo el alumno percibe interacciones y responde a su medio de aprendizaje. Aún dijo rangos cognitivos. Esto tiene que ver con la forma en que los estudiantes estructuran el contenido, forman y utilizan conceptos, usan métodos de representaciones, tantos visuales. Yo defino los estilos de aprendizaje como aquellos procesos o métodos de enseñanza, pero que sean muy efectivos. Existen varios estilos de aprendizaje. Entre ellos podemos mencionar algunos, que es el aprendizaje emocional, el aprendizaje emocional es aquel que permite gestionar las emociones de manera eficiente en el proceso de aprendizaje. Esto lo explica Pablo Castro en el año 2005 en su documento. El aprendizaje colaborativo, en este tipo de aprendizaje, el tema es dado por una persona
y los demás eligen su propia metodología. También explicado por Castro en el año 2005. También Castro en el año 2005 dijo que el estilo de aprendizaje cooperativo es aquel aprendizaje que permite gestionar de forma cooperativa, apoyándose tanto en los conocimientos, tanto en su conocimiento como en los conocimientos de los demás. El aprendizaje experimental, pues, es considerada como la mejor manera de aprender, y pues estoy de acuerdo con eso, ya que se basa en la experiencia. El aprendizaje restrictivo, en este tipo de aprendizaje, se aprende, se asimila y se reproduce. Ejemplo, aquí las personas que aprenden son los receptores y en el proceso no participan, solamente reciben más informaciones desde el exterior. Hasta aquí es todo. Muchas gracias. Cualquier en el momento. Gracias.